Bienvenidos una vez más. Soy Mark Staroselski. Bienvenidos a Hablando con Mark, Hablando Claro. El día de hoy vamos a tocar temas importantes. México nos necesita, México te necesita hoy. Hoy nos necesita, hoy tenemos que apoyar a nuestro país. Vamos a hablar de la consulta, vamos a hablar de lo que está sucediendo en el gobierno, por supuesto, vamos a hablar del espionaje, vamos a hablar de los principales temas. Primero quiero agradecerte mucho que estés hoy aquí con nosotros en nuestro nuevo canal, nuestra nueva casa, Hablando con Mark, ya que todo este ejercicio y todo este esfuerzo es gracias a ti, es por cada uno de ustedes que nos ven, es gracias a su esfuerzo, gracias a que están aquí todos los días y gracias a su apoyo. De otra manera, esto no tendría razón de ser. Por lo tanto, quiero pedirles por favor que nos ayuden. Si te gusta este canal, si te gustan los comentarios, si estás aquí con nosotros, es muy importante que nos ayudes compartiendo, dando like, dándole clic en el botón de seguir, activar las notificaciones y por supuesto visitando nuestros otros canales, particularmente en YouTube, que te agradecemos mucho para que podamos seguir cada día creciendo más como hasta el día de hoy. En primer lugar, amigos, entrando en tema, entrando en materia, nuestro gobierno actual, nuestro hoy, nuestro aquí y ahora, está enfocado absolutamente en el pasado. Tenemos ahora un presidente y todo un gobierno dedicado a enfocarse y a justificar los errores del presente en lo que pasó ni siquiera hace 6, sino hace 12 años. Tenemos un presidente que es feliz culpando a Felipe Calderón y, en su defecto, como último recurso, a Enrique Peña Nieto, ya que al parecer, pues no es el villano favorito es el de hace 12, no el de hace 6. Aquí lo importante lo podemos ver inclusive en la encuesta para supuestamente enjuiciar presidentes, la cual no es realmente una encuesta para enjuiciar, es simplemente una pregunta abierta, insulsa, mal estructurada, con pésima redacción, y lo único que pregunta realmente es si tú como ciudadano estás de acuerdo en que este gobierno aplique las leyes vigentes en caso de que quienes ocupaban cargos públicos en el pasado, políticos, se puedan analizar y discutir sus decisiones que hayan tomado y si en ellas infringieron la ley, entonces, conforme a los artículos vigentes, se les juzgue. Es una retórica espantosa y a final de cuentas lo único que nos están realmente preguntando es si estás de acuerdo en que se cumpla la ley, lo cual no tiene nada que ver con enjuiciar presidentes, por mucho que la pregunta y la publicidad estén intentando manipularla de esa manera. Si así fuera el caso, la misma pregunta queda totalmente abierta para poder enjuiciar no nada más a los expresidentes, sino al presidente actual. Esto gastándonos más de 500 millones de pesos de un presupuesto que cada vez está más dañado por todos los gastos que se han hecho. Sin embargo, el gobierno está totalmente enfocado en llevarnos en este tipo de distractores. Estamos enfocados en ver, por ejemplo, ahora dónde quedaron 19 millones de vacunas perdidas, o en ver cuáles fueron los medios que dieron información falsa el día de hoy en el quién es quién en las mentiras, o tal vez estamos mucho más enfocados en ver si el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del sistema de Pegaso estaba haciendo espionaje con diferentes actores políticos, lo cual no lo dudo, por supuesto que se hizo, pero cuando el gobierno actual nuevamente avienta la piedra y no se da cuenta que tiene la espada de Damocles colgando encima, ya que el gobierno actual se le olvidó que ellos han seguido pagando ese software, que está activo, que lo tienen las diferentes instancias de gobierno que lo usan, principalmente, obviamente, lo que antes era el CISEN y las organizaciones que ahora se encargan de hacer este tipo de labor. Por lo tanto, aquí la cuestión es, debemos de creer primero que el gobierno actual no espía simplemente porque ellos nos lo dicen. Pero la parte crucial aquí del asunto y a donde quiero invitarte hoy a reflexionar es por qué estamos permanentemente fijándonos en el pasado. Cuando tenemos esta obsesión por fijarnos en lo que sucedió en el pasado, no podemos tener la menor idea de qué está sucediendo en el hoy, en el aquí y en el ahora. Mucho menos podremos planear lo que pudiéramos querer para el futuro.
Tenemos una obsesión por estar permanentemente viendo hacia atrás, cuando se nos olvida que nuestra vida es hoy. El pasado no existe, nos guste o no nos guste. El pasado es una remembranza, está escrito, estará grabado, pero no hay nada que podamos hacer con él. Importante, como bien se dice, que tenemos dos obsesiones que quitarnos de la cabeza: estar pensando en el ayer y obsesionarnos con lo que va a pasar mañana. Si nos ocupáramos de lo que está sucediendo hoy y tratáramos de hacer lo mejor posible para hoy mejorar la situación, definitivamente estaríamos viviendo una realidad diferente. Y esto no es nada más a nivel gobierno, esto también a nivel personal, a nivel tú como individuo, a nivel tú en tu núcleo familiar. Dejemos de obsesionarnos por el pasado, dejemos de obsesionarnos por el futuro y enfoquémonos en el presente. Si toda la energía, el dinero y el recurso que está ocupando el gobierno para ver qué pasó en años pasados, en meses pasados, en sexenios pasados, oyéndonos inclusive a los extremos de solicitar a la corona española que ofrezcan disculpas por lo que pasó hace más de 500 años, esto sale de toda lógica. Si nosotros viéramos cualquier fundamento de la mente humana, cómo razonamos psicológicamente, lo que nos afecta a estar obsesionados, obcecados con el pasado, nos daríamos cuenta que lo único que estamos provocando con esto son obsesiones en el presente, es depresión, es una muy baja autoestima y es la incapacidad de podernos ubicar en el aquí y en el ahora, mucho menos poder planear o programar lo posible para mañana. Si esto lo podemos extrapolar a nivel de un gobierno, a nivel de toda una nación, cuando hoy el comentario popular y en todas las redes, sobre todo los canales que son pro AMLO, están invitando y promoviendo para que la gente salga a la consulta del día 1 de agosto, porque esto es muy importante, lo que estamos tratando de meter en la cabeza de la gente, lo que están intentando meter es un sentimiento de revancha, de venganza, porque eso no es justicia, esto es venganza. Si lo que se quisiera hacer realmente fuese justicia, la justicia es muy clara y está perfectamente marcada en las leyes, inclusive en cuestiones filosóficas. La cuestión de justicia en este caso, si alguno de los funcionarios pasados, llámense secretarios de Estado, presidentes, quienes ustedes quieran, tienen situaciones, tienen actos por los cuales se les debe enjuiciar, es muy sencillo, es abrir un expediente, elaborarlo como se debe hacer con todas sus pruebas y todos sus argumentos, presentarse ante tribunales y ejercer el derecho que está plasmado en la Constitución para demandarle a cualquier otra persona que pague por los errores que ha cometido, las transgresiones a la ley, las ofensas, en fin, cualquier situación que pudiera aplicar en esto. Sin embargo, cuando lo que buscamos es de entrada una consulta que está totalmente fuera inclusive del ámbito legal, porque lo que se tiene que hacer para la ley no se debe consultar. La ley, como está y se ha dicho muchas veces, no se consulta, se aplica. La ley está perfectamente expresada y estipulada, nuestra Constitución está vigente. La Constitución nadie la dejó en pausa ni nadie la está sustituyendo por otra. La Constitución está plenamente vigente y ahí se expresan claramente todas las leyes que nos rigen a ti, a mí, inclusive a los expresidentes. Porque este es un punto importante. Un expresidente en México no tiene ningún carácter o trato especial más que el honor de haber sido el presidente de la República. Fuera de eso, puede ser juzgado y tratado como cualquier otro ciudadano, como coloquialmente se dice, como un ciudadano de a pie, como tú y como yo. Por lo tanto, no es necesario hacer una consulta, lo cual, al parecer, lo que trata de medir es la capacidad de convocatoria del gobierno después de las elecciones del 6 de junio. Lo que veremos en esta consulta, ya que es muy probable que quienes no apoyamos o estamos a favor de las formas en las que se está llevando el país, no salgamos a esta simulación. Por lo tanto, quienes saldrán a esta consulta serán quienes apoyan al régimen. Y ahí nos podremos dar cuenta de varias cosas. ¿En qué regiones se le apoya más? ¿En qué ciudades?
qué tipo de gente sale y vota, qué tanta convocatoria sigue teniendo, ya que para ser vinculatoria, y esto es muy importante, se tiene que tener por lo menos arribita del 40% del padrón electoral, lo cual estamos hablando de muchos millones, muchísimos millones de mexicanos, que yo dudo personalmente que realmente salgan a la calle para ir a ejercer su voto en una consulta totalmente manipulada, sin fondo, sin argumento jurídico, sin nada. Es como si te hicieran una encuesta en la puerta de tu casa para preguntarte, oye, ¿estás de acuerdo en que se cumpla la Constitución? ¿Sí o no? Así de sencilla es la pregunta. Para esto estamos gastando más de 500 millones de pesos, obligando al INE que a regañadientes tiene que hacer una consulta en la que no estaba de acuerdo, pero sí tenemos que zumbarnos y aguantarnos que salgan críticas y quejas tan absurdas como que Lorenzo Córdoba del INE se le echa en cara que ahora se haya gastado durante los últimos 6 años en promedio aproximadamente 300 pesos diarios en alimentos. Y estas son las cosas que son los distractores tremendos que utiliza este régimen con la gente. Queridos amigos, si queremos tener un mejor presente y queremos tener un mejor futuro, no podemos primero seguir viviendo en el pasado, tratar de resolver y pedir disculpas por lo que sucedió hace 500, hace 300, 200, 100, 50 años, inclusive hace un sexenio. Dicen por ahí lo pasado pisado. Vámonos, hay pruebas, hay argumentos, abramos un juicio y se acabó sin tanto show y sin tanto espectáculo. Porque claro, cualquier ciudadano debe cumplir la ley como tú, como yo, como cualquiera. No las hay. A otra cosa, mariposa, no perdamos el tiempo ni recursos de la nación en cosas tan superfluas, tan tontas y tan sin argumento. Por lo tanto, lo que te invito es a que nos enfoquemos en el hoy, porque este es un trabajo y es un esfuerzo que empieza desde ti, desde mí, desde cada individuo en este país. Dejemos de pensar qué pasó ayer, qué pasó antier, si el 6 de junio, si en el 2018, si ganó, si no ganó, si por qué ganó. Ocupémonos del hoy. Empecemos siendo gente propositiva, que si vamos a hacer algo, no sea una simple crítica tonta o por rencor o por coraje o por simple enojo porque no está en la silla presidencial quien tú querías o quien yo quería, o simplemente el que está en contra totalmente de nuestros ideales y de nuestros valores. No hagamos eso, mejor veamos de qué manera desde nuestro pequeño espacio cada uno de nosotros podemos ser esa pequeña partícula que genere un cambio gigantesco en la realidad de la nación. El efecto mariposa, queridos amigos, un simple aleteo a veces es suficiente para cambiar la realidad y modificar radicalmente el futuro. Esto es a lo que te invito, porque tenemos que ser positivos, tenemos que ser propositivos. Por lo tanto, te pido, enfoquémonos en el hoy. ¿De qué manera podemos arreglar tu realidad, mi realidad y la de todos? ¿De qué manera podemos seguir apoyando a la gente que está hablando y está hablando claro, como es el caso de este canal y por lo cual te agradezco tu apoyo? Pero no debemos primero callar nuestra voz. Segundo, no debemos permitir que nuestra energía se tire a la basura enfocándonos en cuestiones negativas. Demos un giro y enfoquémonos hacia cuestiones positivas para lograr un verdadero cambio en tu realidad, en la mía y por ende en la del país. Les agradezco mucho su atención, como siempre un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por su apoyo, gracias por compartir, gracias por estar aquí y nos vemos pronto, muy pronto como siempre, hablando claro.